Bueno, muy buenos días a todos y todas. Eh, Bienvenidas y bienvenidos a esta masterclass de Eric Boulot, un realizador académico teórico francés con una gran carrera y exploración en cine experimental que ella nos contará. Estamos acá con Eric desde París, Francia. Bienvenido, Eric. Muy buenos días, tardes para ti. Gracias. También estamos con Iván Pinto, que puso con la camarita, pero eh, de, de La Fuga. Eh, esta es esta masterclass. Hola, Iván, buenos días. Eh, Buenos esta, es- días. Muchas gracias por la gestión. Eso. Buenísimo. Para contextualizar, claro, esta masterclass está dentro del programa Cines en el Borde, que es un programa de asesoría que realizamos desde la Corporación Chilena de Video eh, y la Bienal de Artes Mediales en colaboración con Mucha Media. Este es el segundo año que hacemos esta colaboración, pero el programa ya lleva 5 años. En esta masterclass también están participando los 10 proyectos y personas que están llevando a cabo en este momento las asesorías. Estábamos como en la sexta sesión y esta masterclass aparece como un regalo y una oportunidad de parte también de una colaboración con Metales Pesados y La Fuga, que nos proponen sumar a propósito de esta intersección de estos bordes del cine, ¿cierto? Y tener la oportunidad de poder escuchar a Eric, que, que ha publicado varios libros sobre cine, como les decía, y recientemente también, junto a Metales Pesados, lanzaron su último libro, El film y su doble, en español, en conjunto también con La Fuga. Así que muchas gracias, Iván, nuevamente por esta posibilidad. Y no quiero quitarle más tiempo a nuestro querido invitado de hoy y le damos el pase entonces a Eric para que pueda hacer su presentación. Bueno, muchas gracias María por la presentación. Quiero agradecer, bueno, a la corporación y a la Bienal, a la Fuga y Metales Pesados por el todo, ¿no? De la invitación y gracias por escucharme. No veo únicamente los números de presencias, no sé exactamente. Entonces hay siempre algo misterioso en este proceso y me parece que vamos a hablar quizás un poco de este tema, ¿no? De estos cambios en la relación que tenemos con las imágenes. Lo que voy a hacer es empezar con la publicación de este libro que tengo, que aquí tengo. Hay hay es un juego con el foco, ¿no? Se puede imaginar la portada. Se llama, bueno, es un ensayo al filme Isodoble que publiqué en 2017. Ya tiene más o menos 8 y 10 años detrás. Y voy a hablar un poco, contextualizar esta publicación y después presentar algunas películas muy recientes para hablar un poco de la actualidad de esta investigación. Eh, Precisamente la idea del libro, del film y su doble, nació de mi experiencia como cineasta, ¿no? Desde hace muchos años tengo la costumbre de dar charlas y de presentar mis nuevos proyectos, ¿no? Y tengo la costumbre de presentar mis películas por venir, ¿no? Uno de estos proyectos fue un proyecto sobre la ventriloquia. Y quería, hace 15 años quizá, quería realizar una película ensayo sobre la ventriloquia y tanto en un nivel
literal, es decir, la ventriloquia como técnica, como en un nivel metafórico, ¿no? La ventriloquia como fenómeno social y como concepto, ¿no? Es un concepto muy usado en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Para definir y analizar las interacciones. Pero en el nivel metafórico pienso en el malestar de los portavoces, en el papel del apuntador en los discursos políticos, en los escritores fantasmas en la literatura, o, pero hay muchos ejemplos, ¿no? En la relación entre el artista y su crítico. Hay muchos ejemplos. Expliqué durante estas charlas, expliqué mi proyecto con citas, fragmentos de películas, lecturas, y hice una serie de charlas, pero nunca realicé la película. Al final, la película fue una serie de conferencias y como si parece que la conferencia asumía el papel de una película. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Es posible hacer cine con palabras? Fue el inicio de mi investigación sobre la posibilidad de sustituir la película por un enunciado performativo, ¿no? Me refiero al filósofo del lenguaje, Austin, y su ensayo Cómo hacer cosas con palabras. Un performativo, dice él, un enunciado performativo no se limita a describir un hecho, sino que por el mismo hecho de ser expresado, realiza este hecho. Se pueden encontrar varios tipos de performativos, pero los más comunes son los verbos performativos como prometer o bautizar. Son los ejemplos canónicos, ¿no? de Austin. Y mi idea fue la siguiente, analizar el papel fílmico de los performativos, ¿no? De los enunciados performativos. Fue la primera premisa. La segunda tiene relación con remite a la situación del cine. El cine se enfrenta a un momento crítico y podemos observar su diseminación, ¿no? En el espacio público, el nuevo papel de las pantallas domésticas, los cambios en las salas de cine, y bueno, es un mundo que hacemos la experiencia cada día de estos cambios. Sobre todo, lo que me sorprende es que seguimos llamando cine a los dispositivos digitales que no tienen ninguna relación directa con la técnica del cine. Eso significa que el cine no reside necesariamente en su dispositivo tradicional. No hay una conexión eh, estable entre el dispositivo y su definición. Y pienso en la paradoja del barco de Teseo, ¿no? Si cambiamos todas las piezas de un barco, sigue siendo el mismo barco. Entonces, ¿qué es exactamente una película? ¿Por qué seguimos llamando películas a objetos tan distintos? Estas dos ideas, ¿no? El carácter performativo de los enunciados, ¿no? Y quizás del cine. Y los cambios técnicos y sociales del cine me parecieron una vía para explorar las potencias del medio. Si una película no se reduce a una serie de imágenes en movimiento, proyectadas en una sala con un público sentado, eso significa que podemos disociar el cine de su Tengo que sacar dispositivo después. tradicional. Se cayó ahí abajo. ¿Hay un problema? No. No. Y el cine puede migrar y reinventarse. Son las dos premisas del ensayo. Inventé, bueno, es como el ensayo es un laboratorio un poco especulativo, ¿no? De una serie de 5 categorías performativos, es decir, 5 modalidades de un cine sin cine.
Cito, por ejemplo, la película charla o conferencia, cuando la charla asume el papel de una película. La película guión, cuando el film consiste únicamente en la filmación literal de su guión. No, no hay muchos ejemplos, pero es un caso límite, es interesante por este lado. La película explicación, cuando dentro de una película un personaje cuenta otra película como un explicador, ¿no? El explicador remite al cine de los primeros tiempos, ¿no? Y la película Movimiento sobre el carácter fílmico de los movimientos de ocupación, ¿no? Me acuerdo de la ocupación de la plaza Taksim de Gezi en Estambul. Y para mí fue una experiencia observar todos los ritos, toda la lógica, tenía una dimensión fílmica. Y por último, y voy a hablar un poco de esta categoría, es la película papel. Voy a enseñar algunas imágenes. Eh, Llamo película papel a un performativo que se propone actualizar una película bajo una forma gráfica o editorial a través de una serie de collages, de una secuencia de diagramas o de un libro de artista. No se trata, eso es importante, no se trata de un guión ni del esbozo de una película por venir, sino de una obra autónoma. La película papel pertenece tanto a la arqueología del cine como al arte conceptual. Aquí tenemos una performance paper film del artista Dieter Meyer presentada en Londres en 69, en la que cada espectador recibía a la entrada de la sala una hoja de papel. Es realmente una película papel en su sentido eh, literal, que era invitado a mirar durante 20 minutos. Entonces se ve que hay una mezcla de una situación excéntrica un poco, pero hay algunos rasgos de la sesión fílmica, ¿no? La duración, la sala, el contexto. Pienso en la... ay, eh, perdón por eso, ¿no? Tengo que compartir de nuevo. Otro ejemplo es una serie, también Paper Films, de Alan Berliner, a finales de los años 70 también, que utiliza una cinta de costurera como avatar de la película. O despliega en la pared una cuadrícula de fragmentos de cartón a modo de fotogramas. Pero hay otras obras históricas, ¿no? Por ejemplo, son así, aquí son los rollos montados de Louis Carmontel, usados como transparencias móviles en el siglo XVIII, iluminados por detrás, ¿no? Es que es bueno, como un panorama móvil iluminado. Tenemos también los rollos pintados, ¿no? De los artistas Hans Richter y Viking Egling, que son a la vez partituras y dibujos. Tenemos el guión gráfico del artista húngaro Laszlo Molinaggi, Dinámica de la gran ciudad, que es así como una
evocación gráfica de una película. Otro ejemplo, ya hay muchos, y mi proyecto es de hacer una exposición un día a la vez histórica y contemporánea sobre este tema. Son los Yellow Movies del artista Tony Conrad, que son pantallas de color que pueden amarillar como una película muy lenta, ¿no? Es una película que puede durar un siglo, ¿no? El tiempo de la transformación del color del- del- de la pantalla. Y también tenemos los no movies del grupo ASCO, ¿no? Una serie que es únicamente una serie de fotos de performances urbanas que son pensadas como los rastros de una película faltante, ¿no? En la historia del cine. Y el trabajo remite a la ausencia de los personajes chicanos en el cine de Hollywood. Entonces, estos elementos es como una película que existe únicamente con el soporte papel. Más allá de lo artístico o de lo poético, la película papel responde también a otras determinaciones más políticas. Ofrece, me parece, son los rasgos que me interesan, una respuesta al imperativo económico del cine industrial, permite transmitir un mensaje militante en contextos de censura y transforma al espectador en usuario. Entonces hay toda una serie de desplazamientos políticos, económicos, que la película Babel tiene la función de, por un lado, de escribir otra o contra historia del cine, ¿no? Sustituir la película por su enunciado permite, en efecto, ¿no? Invertir el contexto de enunciación. Eso es la definición de Judith Butler del performativo, de lo performativo. Recientemente, el año pasado, frente a la situación de crisis en Argentina, el colectivo RATA, que es la red anarquista de trabajadores audiovisuales, decidió pegar en las paredes de las calles de Buenos Aires una serie de carteles y fotografías en blanco y negro. La serie alternaba textos, que se ve asamblea, que eh, contra el activismo de los territorios y los cuerpos, y, y imágenes de lucha y de conflicto, ¿no? Manifestaciones, huelgas y asambleas. A modo de una película papel. Es un trabajo muy interesante porque nada las distingue a primera vista de siempre de simples carteles, ¿no? Cuando veo el trabajo puedo pensar una serie de carteles, salvo que su ritmo y su montaje las asimilan para sus autores. Eso tuve una conversación con ellos a una película proyectada en el espacio público. La economía de medios, los soportes frágiles y la circulación clandestina de la película papel favorecen tanto su inscripción en el espacio social, ¿no? Que la calle puede eh, convertirse en pantalla o sala de cine, como la crítica a una historia dominante del cine, ¿no? O sea, actúa en los dos campos, ¿no? En el espacio social y en la historia del cine. Aquí otros ejemplos. Hablé al inicio de mis charlas sobre la ventriloquia, ¿no? Empecé con este ejemplo. Y la ventriloquia puede entenderse como un diálogo entre el ventriloquio y su muñeca,
pero también como un diálogo entre el artista y su obra, o el cineasta y su obra. El principio de las preguntas y respuestas implican un diálogo entre el artista y su obra. El artista responde a las preguntas de la obra en curso. Eso me parece realmente interesante y voy a citar una frase de Gertrude Stein que decía, y es necesario, si se quiere, estar auténtica y realmente vivo. Lo que me interesa es el adjetivo vivo, ¿no? Es necesario ser a la vez el hablante y el oyente, hacer las dos cosas, no como si fuese una sola cosa, no como si fuesen dos cosas, sino hacerlas, si se quiere, como el motor bajo el capó y el coche en marcha que forman parte de la misma cosa. Es una definición posible del ventrílocuo. Ser el hablante y el oyente al mismo tiempo. Por mi parte, en el caso de esta serie de, de charlas sobre la ventriloquia, sin película final, ¿no? Escribir ensayos, dar charlas, hacer películas son las dos caras de la misma moneda, ¿no? De la misma actividad. Y decidí poco la escritura de este ensayo, explorar la potencia performativa de... Entonces, miro la... Recientemente, en el marco de esta investigación, me interesó la hipótesis de un cine imaginario. Y pienso en tres formas posibles de cine imaginario. Es un poco la extensión de esta primera investigación que es en el libro y son trabajos recientes y publiqué también un ensayo sobre que se llama Cine Vivo, Cinema Vivo, que es un poco esta investigación de, que trabaja sobre todo lo imaginario. Voy a enseñar esto, ¿no? Voy a distinguir tres formas posibles de cine imaginario. Primera, los diferentes modos de existencia de una película. Podemos rechazar la tendencia a privilegiar siempre la copia definitiva y acabada de una película y explorar los esbozos, las notas preparatorias, las películas perdidas o incluso las inacabadas. De este modo, la preparación de una película puede ya manifestar la película misma como potencia, ¿no? Lo que me interesa son los diferentes modos de existencia de una película. Segundo, son las experiencias extrasensoriales, ¿no? Como la clarividencia, la visión remota, la telepatía o el sueño, que permiten activar un cine interior sin cámara ni proyector, totalmente disociado del dispositivo fílmico tradicional. Hice una película instalación para una exposición que se llama Fragmentos para una película imaginaria y ya, que explora el tema de la visión extrarretiniana, es decir, la posibilidad de ver con la piel sin la ayuda de los ojos. Es una teoría francesa de los años 20 del siglo pasado. La piel tendría células ópticas y podríamos ver con ella sin recurrir a los ojos ni al tacto. Hubo varias sesiones con poetas para experimentar esta teoría. Para mí,
Este argumento ofrece un modelo posible de un cine imaginario, psíquico, mental. Querría preservar, para ser fiel a la hipótesis del cine imaginario, el carácter potencial de la película. De ahí el carácter abierto y suspendido del material, filmado en 16 milímetros, presentado en bucle en la exposición como una serie de tomas. Es una manera de presentar el crudo de una película y en su estado potencial, ¿no? Con sus repeticiones, sus velos de luz, sus saltos y sus intervalos. La impresión de potencia, vamos a ver un fragmento de los fragmentos. La impresión de potencia se refuerza con el uso de la doble pantalla, que tiene el mérito particular para mí, ha sido un descubrimiento, de liberar el montaje, es como una liberación. El ojo del espectador establece los vínculos, las relaciones, elige dónde mirar. El eje temporal que ordena la lógica del montaje clásico se rompe en favor de una diseminación de la mirada. Y todos estos rasgos, ¿no? De la doble pantalla, el crudo de la película, es una manera de acercarse a la hipótesis de un cine imaginario. Y voy a presentar un fragmento de 3 minutos de la película. Y la tercera forma del cine imaginario me parece que tiene relación ahora con la inteligencia artificial generativa, que permite proponer imágenes posibles y verosímiles y que conjuga
una temporalidad en futuro anterior. Y eso nos permite, eso que me interesa mucho al nivel artístico y especulativo, inventar una ficción especulativa de un cine imaginario. Me parece que la IA puede ser también una herramienta interesante para pensar el porvenir del cine. Es un tema muy delicado y muy complicado, muy polarizado y conozco todos los debates, ¿no? Alrededor de la IA, pero me parece que al nivel especulativo hay realmente aquí un campo nuevo muy interesante para explorar estas posibilidades. Desde hace 2 o 3 años produzco regularmente imágenes con una IA para inventar una nueva iconografía en el doble sentido de imaginar y encontrar. Busco a tientas, ¿no? Lo que es posible. La IA combina una temporalidad en condicional pasado que nos permite imaginar utopías pasadas y renovar nuestra relación con los archivos. El archivo se ha vuelto el mismo especulativo. El año pasado realicé, bueno, muy recientemente, al inicio del año, una película sobre los sueños perdidos del cineasta francés Abel Gance. El cineasta escribió muchos proyectos, dejó inacabadas varias películas, pero sobre todo expresó en sus escritos sus sueños sobre el futuro posible del cine. Y la IA me parece una herramienta increíble para reflexionar sobre esas promesas perdidas. Compuestas por imágenes y música generadas con IA, esta película, que se llama El sueño de Abel Gance, explora la imaginación poética del cineasta, ¿no? Inspirada en sus escritos, la película conjuga una temporalidad virtual, ¿no? Que nos permite imaginar estas utopías y estos sueños olvidados. Vamos a ver. Espera ya, está bien. Podemos ver la película que dura 10 minutos, me parece bien, y después podemos un poco discutir de todos estos temas. Toute vie dans notre cerveau n'est qu'une collection d'images. Et il n'y a pas de différence entre celles qui naissent des objets réels et celles qui naissent de nos rêves intimes.
toutes ces magies endormies comme des momies dans leurs bandelettes, si toutes ces magies sortaient, le cinéma deviendrait alors véritablement l'art que je croyais qu'il serait beaucoup plus tôt, c'est-à-dire capable de transformer les gens. Il faudrait que le public qui sorte d'une salle soit absolument métamorphosé, que ce ne soit pas le même homme. Il faut sauter à pieds joints en avant dans les cercles de feu de nos possibilités et ne pas s'arrêter au mouvement de stupeur et au ricanement des témoins. Ok. Ya. Bueno, tenemos bastante tiempo para, no sé, para discutir preguntas o quería hacer algo un poco corto porque es un dispositivo fastidioso y prefiero tener más tiempo para reaccionar y también presente cosas muy recientes porque para mí es más estimulante que hablar de cosas ya pasadas. Súper. Muchísimas gracias, Eric. No sé si alguien tiene algún comentario o reflexión. Iván parece que quiere partir. Sí, eh, yo voy a partir ahí como solo para disparar la conversación y muchas gracias, Eric, por la presentación y comento solamente que hay como 37, aquí no sé si lo viste, pero hay como 37 personas en el Zoom, así que harta gente te escuchó. Tengo como un comentario y una pregunta específica, porque quizás dentro de las ideas que tú has ido trabajando sobre esta película performativa, este filme performativo que por lo general tiene que ver mucho como con una idea de lo inacabado, ¿no? Algo que se completa, ¿no es cierto?, en la relación, ¿no? Y me parece que eso es importante remarcarlo porque se distancia de una idea de lo performativo que yo creo que es errónea, ¿no? Vinculada solamente a a la idea como netamente productiva y como constatativa, ¿no? Podríamos decir como una suerte de enunciado fuerte del gesto performativo, ¿no? Como creador de, y esto tiene que ver mucho con ese espacio, ese espaciamiento, ¿no? Que se hace en esa relación, ¿no? Como que yo creo que ahí hay una pregunta interesante o una idea interesante de la propuesta de filme performativo o acción performativa en una película. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué sería o dónde está? Yo sé que tú lo has trabajado un montón en muchos lugares, pero quería como hacer ese punto. Y lo otro, que sí, eso sí te lo tengo, de lo que tenía que preguntar hace mucho tiempo, y voy a aprovechar ahora la ocasión, que es en el castellano hay un texto, no sé si lo conoces, en discusión sobre teoría de la performance, hay una teórica que se llama Diana Taylor, que es muy conocida en ámbito anglosajón y latinoamericano sobre performance, pero ella tiene una nota a pie en un libro que después lo ha tomado también Mieke Val, ¿no? Mieke Val ha tomado esta idea de la relación entre lo performático y lo performativo, ¿no? Es decir, hacer una distinción, ¿no? Como si es que, y esto yo pienso porque quizás lo permite el habla hispana, puede ser algo de lengua, ¿no? De habla hispana, en términos de quizás ella propone, ¿cierto?, que lo performático pueda tener que ver más como con la acción, lo escénico, ¿no? Con la construcción, podríamos decir, del artificio, y el performativo con dimensiones netamente lingüísticas, ¿no? Y bueno, después Mieke Val dice, bueno, en realidad no hay acción performativa sin dimensión performática y no hay dimensión performática sin... Pero quería Bueno, preguntarte por esa inflexión de la lengua, ¿no? Porque pienso quizás que el habla hispana es la que permite también esa distinción y yo no sé si es lo mismo también desde el francés, ¿no? Como que ahí están mis consultas. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Iván. Bueno, son dos preguntas, pero puedo contestar a la segunda para empezar. Es que sí, es un tema delicado, ¿no? Es que porque lo he visto varias veces durante, bueno, charlas o presentaciones que sean en España o en América Latina, es que a veces la gente me corrige, ¿no? Dice, no, no, performativo, performático. Y es que se ve que hay como una ambigüedad, ¿no? De los dos términos. Pasa lo mismo en trances. Es que tenemos un solo término que es performative, pero se ve que, y en el libro lo que quería hacer es jugar con este doble sentido. Por dos razones, porque es muy estimulante de ver la relación entre lo lingüístico y el arte de la performance, pero también creo, como lo dijiste, que hay necesariamente en una performance, en el sentido de una acción, tiene una dimensión lingüística de la autorrealización, ¿no? Y me parece que no se puede totalmente distinguir estos dos aspectos. Y eso me interesaba mucho porque eh, bueno, durante un rodaje clásico, ¿no? De cine, él o la cineasta dice acción, ¿no? Para empezar. Hay todo un vocabulario performativo usado en el contexto de una filmación. Entonces, ahí realmente es una manera de considerar el cine de manera. Sí, en su borde, ¿no? En su margen, pero me parece que hay realmente una relación entre los dos muy, muy interesante. Lo que dices es verdad que desde ahora, desde algunos años, trabajo mucho sobre lo inacabado, las películas inacabadas y sobre todo los modos de existencia de una película, que puede ser, no sé, no, es que para mí, cada vez más, no es que hay una diferencia ¿cómo decir? Tenemos, no sé, un esbozo, un guión, un decoupage, todas como las etapas hacia el telos, ¿no? La teleología del cine que al final es la película definitiva. Me parece que la película existe en cada etapa. Es que cada etapa es un modo de existencia de la película. Y eso es totalmente liberador. Es que, bueno, todo el ensayo y todo este pensamiento que estoy desarrollando es para liberar algo. Y también sí considerar que ya algunas notas en un cuaderno ya es la película, cambia todo porque da una profundidad, que es realmente interesante y cambia el contexto. Eso sí me interesa y cada vez más también estas categorías en el libro que me parecen, bueno, relevantes y sobre todo la categoría que tuvo un poco de éxito es la película papel porque es muy estimulante, por ejemplo, en un contexto curatorial, pero estoy olvidándolas. Es que lo que me interesa es más el proceso, pero es un proceso de diseminación. Ya. No sé si hay otras preguntas o Claudia, sí. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Ah, porque acá pasa algo raro con el sonido, pero no, que un par de cosas, es que un poco, efectivamente es medio controversial todo esto. O sea, era un provocador de alguna manera y está feliz en ese rol, parece también. Pero, porque porque esto de lo performativo igual o sea, lo performativo parece que sucede a muchos niveles distintos, ¿no? Como, eh, porque en realidad no hay que olvidar que la performance o el término performance es un anglicismo, o sea, es que no existe de esa manera
en esta lengua, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí performance, en realidad cuando se habla de performance, todo el mundo entiende inmediatamente que está como suscrito o circunscrito a un ámbito súper específico dentro de las artes, digamos, ¿no? De las artes visuales, de las artes en general, ¿no? Pero performance también es como, creo que tú incluso lo dijiste, ¿no? Como que en inglés, que es de donde viene el término, tiene que ver con la ejecución, ¿cierto? Con el Sí, rendimiento, sí. cualquier cosa es una performance, ¿cierto? Y además en inglés es un término muy simple, ¿no? Muy, Sí, sí, en un y auto. significa realizar, es que no, to perform es totalmente sencillo, ya. Sí, entonces por ahí como que se me confunden un poco como los niveles de lo performativo en este cine de lo performativo, porque el cine también, como por per se, también es un arte, ya solo por implicar al tiempo, yo diría casi, ¿no? En su, sí, en su manifestación, es un arte performativo, ¿no? Como que, entonces como que se me confunden un poco. No veo tanto la precisión, a lo mejor no habría que verla. Y por otro lado, eh, en relación a bueno, eran tres cosas en realidad, ¿no? Por otro lado, también estaba pensando como en la película Papel, todo el rato que estaba mostrando esos ejemplos, ¿no? No, pensaba todo el tiempo en la Alicia Vega, que hacía el cine. De hecho, hay una película bastante conocida de Ignacio Agüero, que es un director chileno, que se llama Cien niños esperando un tren, y ella hacía unos talleres de cine en las poblaciones marginales en Chile en los años 80 con niños, y eran películas de cartón, ¿no? Si no lo conoce, Lo es conozco, muy... lo Ah, conozco. perfecto, sí, claro. Bueno, es como, yo creo que... Escribí también un Ah, texto genial. Ya. en relación con la película Papel, ya, ya. Sí, bueno, eso y por último, eso es un comentario, ¿no? Por último también otro comentario es que en esta película que nos mostraste, muchas gracias por hacerlo, como que hay una remediación de Abel Gance, ¿no? Como que hay un gesto como remediador de Abel Gance vía inteligencia artificial o vía digitalización también, ¿no? Que es como el medio que permite casi todas las remediaciones de todos los otros medios, pero también para mí todo el rato de Chris Marker. Incluso me pensaba yo, ¿qué diría Chris Marker de esto, ¿no? Porque al principio, claro, la imagen era en movimiento, después se fija, ¿no? Son imágenes, son unas Mm. secuencias de imágenes fijas y de voz en off, bueno, de cartones también, de texto, ¿cierto? No sé si lo ves así, tú me gustaría saber. Bueno, muchas gracias. Eh, sí, es que en el ensayo hay este juego, como lo dijo Iván, entre los dos sentidos, ¿no? De performance. Lo que intenté en el libro, en el ensayo, es de seguir con el sentido lingüístico más. De- y, sí, me interesaba ver hasta qué punto el modelo lingüístico de Austin, es decir, el enunciado realiza el hecho, puede ser compatible y relevante en el caso del cine. Entonces, es un modelo un poco especulativo. Es verdad que cuando hablas de lo performativo, siempre está este ámbito del arte, pero para mí el eje era más en el sentido lingüístico. Eso es mi, mi respuesta. La, la, sí, bueno, la película de Ignacio Agüero la conozco bien y me parece totalmente relevante sobre la categoría de la película papel, porque realmente se ve lo que analiza como el desplazamiento social y político, bueno, se ve, es algo manifiesto en la película. Entonces, se ve que hay realmente un papel político de la película Papel para como sustituir a la industria, bueno, un modo personal, económico de trabajar y eso me parece su fuerza
política como concepto. Y para Chris Marker, claro, es una referencia totalmente como, clara, ¿no? Porque el primer título es una cita de La Jetée, es la historia de un hombre marcado por un recuerdo de infancia, ¿no? En la película de Chris Marker, y sí, aquí es un hombre marcado por el recuerdo de un sueño perdido. Y claro, cuando haces, es que no sé hasta cuándo, pero cuando haces una película con imágenes fijas es difícil de no como de no interagir, no se dice cómo se dice, de tener una interrelación con la película de Marker. Me parece que Marker sería totalmente encantado con esta posibilidad de crear imágenes de esta manera. Es decir, escribir un texto para producir una imagen, que es una relación entre literatura y fotografía, y sobre todo la película, la posibilidad de actuar con, con los datos, ¿no? Con los datos y con la memoria. Me parece que... Pero la referencia para mí es totalmente asumida y evidente. Sí, claro, claro. Ya, ya. Eric, yo, Sí, sí, yo te quería preguntar por el referente que hablaste de Rata, se llama este colectivo. sí, Sí, que me pareció muy interesante, sobre todo en el contexto político que está Argentina, como esta instalación, ¿no es cierto?, en el espacio público. Y hablaste también que es una película papel también, ¿no? Como en las murallas, como un acto como sí, de resistencia. son ellos. Es uno de los activistas que me escribió porque había visto una exposición que hice en Barcelona con varias películas papel y me dijo, bueno, eso es que lo hacemos en otro contexto, pero es el mismo concepto, ¿no? Es verdad que, ¿cómo decir? Realmente hay una dimensión especulativa porque por un lado son únicamente carteles en las paredes, pero ellos lo han pensado con el ritmo, como un gesto fílmico. Mm. Ya. Pero tenías una pregunta, ¿no? Sino que en algún momento dijiste que también ellos proyectaban también como moving image o películas en estas intervenciones, o era solo como que me quedé No, con eso. lo que conozco era solo, tengo un montón de documentos porque me interesaba muchísimo, ¿no? Es como hablamos de la película de Ignacio Agüero, es que también en este contexto del desplazamiento que favorece, que produce la película papel, es otro ejemplo muy, muy interesante, ¿no? Ya, Sí, total. Mucho y muy interesante también en el momento, o sea, como eso análogo en un momento tan sobre tecnologizado, también es ya. muy... Y es también interesante a varios niveles, porque significa que, bueno, con una hoja de papel puedes hacer una película, es que no necesitas mucho dinero, puedes combatir la censura, ¿sabes? Es una manera de... Es que es un gesto político muy interesante y sobre todo que para mí es una sorpresa constante. Estoy preparando, bueno, de momento es el deseo de una exposición, pero puedes escribir otra historia. Una vez que dices una película puede ser una serie de collage, bueno, puedes escribir otra historia de cine y ves que hay muchos artistas que han hecho gestos gráficos o dibujos o así visuales pensados como películas y hay que incorporar estos gestos en la historia una historia del cine. Eso parece importante. Ya. Y sobre todo se ve que, bueno, tengo muchos ejemplos efectivamente en Argentina, pero también en Chile. Es que se ve que
se ve también en Europa del Este, hay muchos artistas, bueno, son con los con las dictaduras y los regímenes autoritarios, ¿no? Es que es una manera de luchar. Súper. No sé si hay otra, otra pregunta. Quizás es la hora del almuerzo, ¿no? Sí, parece que... Hola, 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 ¿qué tal? Yo solo quería comentar una cosa que no te veo, eh, pero quizás es por... Ya, ahora no te escucho. ahora sí. Sí, ahora te escucho. Ok. Bueno, hola compañeras, compañeros, hola Eric, muchas gracias por lo que has compartido. Yo solo quería comentar una cosa que, eh, o sea, está ahora dando vueltas con esto que comentaste sobre el cine imaginario. ¿Ya? Como si o sea, me hizo recordar una cosa que yo hacía cuando era pequeña, como cuando miraba por el espejo y me acercaba al espejo como intentando ver hasta el máximo punto la imagen que se proyectaba ahí. Y me daba la sensación un poco de que esa imagen era independiente de lo que se reflejaba, que era el lugar donde estaba yo. Y en esta idea de cine imaginario que tú compartiste, eh, tengo también como esa sensación como de que las películas son como trozos de una película mucho más... Te hemos perdido. Has cortado el micrófono, me parece. Ya. Ah, ¿Sí? Ahí sí. sí, así. Eh, y bueno, no sé, también como refuerza para mí una idea o una sensación como mágica sobre el cine, como de que existe más allá algo, eh, no sé, bueno, yo pensaba un poco en esto con lo que tú comentaste, también en el sentido de estas películas inacabadas o en esas películas que solo Ah, quedan como en la idea, ¿no? Como que no están hechas y pareciera que porque no están hechas no son o no tienen como una materialidad o algo ya, ya. así. Y Sí, sí, sí. como eso en realidad era lo que quería comentar un poco, compartir, Ya, que ya, me queda un no, poco con eso. me parece Eh, que, bueno, la hipótesis de este cine imaginario remite a experiencias muy personales muchas veces, ¿no? Y experiencias íntimas, ¿no? Creo. Pero es verdad que hay siempre el tema de los soportes, ¿no? Es que es una manera de pensar un cine no únicamente sin dispositivo, pero sin soporte, ¿no? Un cine mental o un cine, en tu caso, es un cine especular, ¿no? Del espejo. Y hay muchos ejemplos que me interesaba. Por ejemplo, hay el escritor sueco Strindberg, y hizo fotos que se llaman celestografías, son fotos del cielo, pero lo que hacía es un poco extraño, ¿no? Es una placa fotográfica que presentaba la película, el soporte al cielo. Y durante, no sé, una hora o 2 horas, y después revelaba la imagen. Decía que sin óptico tenemos una imagen más fiel, ¿no? Y de hecho lo que vemos es ¿cómo se dice? La oxidación, ¿no? Se dice, la oxidación de la placa, ¿no? Entonces son imágenes totalmente gráficas, pero que parecen el cosmos, pero es como una ilusión, ¿no? Y es la idea de hacer una fotografía directa, ¿no?
de cortar todas las mediaciones. Es eso, es de una película, un cine directamente sobre la piel o directamente en el fondo del ojo, ¿no? Y hay todos estos mitos, estos sueños que atraviesan toda la historia del cine, que son realmente muy interesantes para pensar esta virtualidad de las imágenes que conocemos hoy en día con lo digital, por ejemplo. Y eso es el esfuerzo que estoy, bueno, que me interesa para desarrollar. Sí, Gracias por compartirlo. eh, Sí. gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Ah, Arauz. Hola, buenas. Sí, quería compartir que esta idea me gustó como, o me interesó como de generar imágenes mediante lo digital, bueno, sobre las máquinas y así, pero sin embargo había en- como algo de traer a la idea o al imaginario, sería más que a la idea de lo cinematográfico. Y ahí también veía como, bueno, me encantan así como las tomas esas de plantas, de cines que hay al principio, y pensaba como en la parte del guión escrito, como también, no sé, capaz es un prejuicio, pero tiendo a ver como en otros soportes fuera del lenguaje como con textos muy grandes y al estar más pequeños los textos daban como una situación de espacialidad que tiene que ver con la idea o también con ese imaginario que hablábamos, ¿no? Como la introducción de dónde está el cine, qué es el cine, pero también una referencia como que podría ser ese espacio más grande que el espacio digital, que hoy en día pareciera que es el lugar eh, del Ya. cosmos, digamos, pero que sin embargo traerlo como a un espacio de lo visual, digamos, ¿no? Y también me imagino, todo el tiempo pensaba como en la idea del cine como este lugar de, de prueba, error, de edición, también con las pantallas partidas, como que a mí me gusta siempre como la idea de lo digital, como eso de partir las imágenes, pero sin embargo acá lo veía desde un lugar más de un espacio que tiene que ver más con lo cinematográfico. También me gustó mucho como las pocas intervenciones de color, pero como que parecían como un clavado así, como de Muchas gracias. mayor profundidad en la imagen, en el color, y eso lo leía como un lenguaje también muy preciso, muy rico. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ya. Bueno, creo que ya estamos Bueno, muchas cerrando, gracias. Sí. ¿sí? No sé si alguien más tiene un último comentario. Yo estoy ahora sin cámara porque me quedé con mala señal, pero Y sí, te escuchamos. Ya, ya, ya. sí. No sé si Nico, está ahí Nico Ollarse, quería comentar algo, que es curador de la Bienal también. Pareció, Hola, hola, Eric. Hola. Bueno, un gusto, fue un verdadero viaje, me encantó. Muchas gracias por esta masterclass y por la Tenemos experiencia. otro viaje con tus telas detrás de ti. Solo agradecerte por la instancia. María, bueno, sí. Entonces, con este agradecimiento que representa, creo que a todos los que participamos acá de tu masterclass, Eric, muchísimas gracias. Gracias Eh, a todas y a todos. Y bueno, así que otra vez y muchas gracias.
Gracias a ti. Muchas gracias, Eric. Ha sido un placer escucharte. Gracias. Muchísimas gracias. Y Chao, gracias a chao. todos por asistir. Nos vemos.